Nunca pensé que comenzaría una nueva vida a los 67 años, mi historia no es del tipo de la historia que ves en la televisión, soy una mujer común y corriente que trabajó durante 42 años como enfermera en el hospital de la ciudad de Dora y crió a una hija sin mucha ayuda de su esposo. Harold era un buen hombre, pero siempre estaba lejos de casa viajando por negocios por trabajo, así que vivíamos así yo. Con Fiona él solo, tal vez por eso nuestra hija creció tan débil, siempre buscando un hombro fuerte en el que apoyarse. Compré la villa 3 meses después del funeral de Harold. Sufrió un ataque cardíaco mientras conducía y el médico dijo que murió instantáneamente. Ahorros de seguros, la venta de nuestro antiguo apartamento, todo me permitió cumplir un sueño largamente acariciado. Recuerdo la realidad. Agente inmobiliario, una chica joven con una manicura perfecta mirándome con dudas. ¿Está seguro de que quiere una casa tan grande? Señora Harrison, hay 3 dormitorios, una habitación de invitados y una sala de estar espaciosa. ¿Estarás sola? No le expliqué que un hombre que pasó la mitad de su vida en un pequeño apartamento de 2 habitaciones no podía tener miedo al espacio después de tantos años de trabajar en pasillos de hospitales empapados. Con el olor a antiséptico me había ganado el derecho a despertar con el canto de los pájaros fuera de mi ventana. La villa estaba a 15 minutos en coche del centro de la ciudad, una pequeña casa de 2 pisos llena de luz. Casa de ladrillo con terraza y jardín. Los dueños anteriores habían dejado la mayoría de los muebles, lo que me ahorró mucho dinero. Harold no habría aprobado tal compra. Casi podía oír su voz cuando firmé los papeles, pero Harold se había ido y por primera vez pude tomar decisiones sin mirar a nadie. Fiona me visitó solo una vez después de la mudanza. Ella vino con su esposo Hugo en su nueva camioneta, miró alrededor de la casa, sintió las cortinas levantadas en él. Pintó el alféizar de la ventana con la uña y presionó sus labios. Mamá, ¿estás segura de que puedes con esto? Hay tanto trabajo que hacer aquí y está tan lejos de la ciudad. ¿Qué pasa si necesitas ayuda? Hugo estaba paseándose por la sala como si estuviera calculando su valor. Era alto, con un golpe apenas perceptible que metió cuidadosamente, y su cabello estaba cuidadosamente peinado con mechones canosos. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos fríos. Evaluando que es una gran compra, Telma, bienes raíces siempre es una inversión que vale la pena. Me dio una palmadita en el hombro como una niña pequeña. Si necesitas algo, siempre estamos aquí para ayudar. Bien, Fiona, no le presté mucha atención a lo que dijo. Los niños vinieron y se sentaron un rato. Un par de horas y me fui dejando atrás tazas vacías y una sensación de conversación inconclusa. Rápidamente me acostumbré a la nuevo ritmo de vida, café por la mañana en la terraza y luego trabajo en el jardín. Por la tarde leyendo o en un viaje a la ciudad. A veces me encontraba con Florencia, una vieja amiga. Con uno de los míos con quien habíamos trabajado juntos en el hospital, tomamos té, hablamos de noticias de la ciudad y nos quejamos de la artritis. «Has cambiado, Telma», dijo Florence durante una de estas reuniones, más tranquila. «Estoy más segura de que esta casa obviamente te ha hecho bien». No le dije que a veces me despierto en medio de la noche al son de mi propia voz soñando que hablo con Harold, o que a veces cuando regresaba de un caminaba me detenía en el umbral de la puerta y me preguntaba si la cerradura de la puerta principal había hecho clic. La soledad tiene su propio peso. Cuesta un poco acostumbrarse a aprender a llevarlo como un abrigo viejo. La llamada de Fiona llegó un martes. Una tarde de principios de octubre, estaba regando las flores de la terraza cuando el teléfono en el bolsillo de mi delantal vibró. «Mamá, ¿estás sentada?» Su voz sonaba tensa con esa entonación. Ella tenía, cuando estaba a punto de anunciar algo desagradable, una rodilla rota, una de en matemáticas, una decisión de abandonar la escuela. En la universidad todo empezó con la misma frase: «¿Qué pasa, Fiona?». Me senté en la silla de mimbre. «Estábamos pasando por algunas dificultades financieras», dijo con cuidado Hugo. «Perdió su trabajo, esos idiotas de la empresa no apreciaron su iniciativa, ¿te imaginas, después de 11 años de servicio y...?» Entonces el propietario aumentó el alquiler. Me quedé callado y la dejé hablar. Fiona nunca llamado sin razón alguna, siempre había alguna razón, alguna solicitud. De todas formas pensamos, quiero decir, estaba pensando, tal vez me dejarías quedarme contigo un tiempo, solo un poco de tiempo, hasta que Hugo encuentre un nuevo trabajo, en 1 mes y medio como máximo.
Prometo que mis entrañas estaban apretadas, amaba a mi hija, pero la idea de compartirla. El espacio al que estaba acostumbrado era inquietante, por otro lado Fiona me necesitaba para... La primera vez en mucho tiempo, por supuesto, cariño, sabes que siempre puedes contar conmigo. Yo soy la mejor mamá, estaremos tranquilos, lo prometo, y te ayudaré con la casa. El jardín, lo que tú digas, fruncí el ceño. Nosotros. Hugo se muda también. La pausa en él. El otro extremo de la línea era lo suficientemente largo para que me diera cuenta de que estaba enganchado. Por supuesto que lo eres, mamá, somos familia, no puedo irme. Él solo, además de los niños, también quieren ver a la abuela porque han crecido mucho desde entonces. La última vez los niños Tristán y Nora, mis nietos, a quienes solo veía una vez al año. En Navidad, Tristán se graduaba de la escuela secundaria este año. Nora era un par de años más joven, una chica tranquila con ojos que apartó la mirada de la persona con la que estaba hablando. Fiona, no estoy segura de que sea una buena idea, solo tengo 3 habitaciones. Pero tú mismo dijiste que la casa es demasiado grande para ti sola. Es perfecta tú. No estaré solo y ahorraremos en alquiler. Además, es solo temporal. Cerré mi ojos. Nada es más permanente que una solución temporal, pero ¿cómo podría decirle no a mi propia solución? Hija, está bien, pero solo temporalmente hasta que Hugo encuentre trabajo. Gracias, mami, estaremos ahí este viernes. ¿Ok? ¿Quieres que te traiga algo de la ciudad?, le pregunté. Comprar leche y pan, aunque el frigorífico estaba lleno, solo para no sentirme impotente ante esta intrusión. En mi vida, después de la conversación, me senté en la terraza durante un largo rato mirando la puesta de sol. Una extraña sensación estaba gestándose en mi interior, una mezcla de ansiedad y entusiasmo infantil por el cambio. Tal vez era lo mejor. La casa estaba demasiado tranquila, tal vez la presencia de la familia de mi hija animaría las paredes que preparé para su llegada. Fregué bien los pisos, lavé la ropa, preparé los dormitorios, el mejor para Fiona y Hugo, el de al lado para Tristán y una pequeña habitación para Nora, pastel de manzana horneado, compró alimentos para una semana e incluso puso un jarrón con flores de el jardín en su habitación. Llegaron el viernes por la tarde. Primero escuché el ruido de un motor potente, luego el crujido de grava. Salí al porche y me congelé. El auto de Hugo fue seguido junto a un pequeño camión en movimiento. Algo dentro de mí se estremeció, me quedé agarrando el barandilla y vio a Hugo salir de la camioneta con un abrigo caro y una sonrisa arrogante. Fiona la siguió nerviosa. Los adolescentes con ojos fugaces se deslizaron por las puertas traseras. Un chico alto que se parecía a su padre en postura y un cuerpo delgado. Niña mirando su teléfono, mamá. Fiona corrió hacia mí y me abrazó. Me olía a perfume y cigarrillos. Te ves increíble. Ese bronceado te queda genial. Tu Hugo, mientras tanto, estaba descargando las maletas grandes y caras del camión. El conductor también salió esperando instrucciones. ¿Qué es esto? Asentí con la cabeza. ¿Camión o esa? Fiona se rió nerviosamente. ¿Ves? Decidimos no pagar por el almacenamiento de muebles, es muy caro y tienes tanto espacio que trajiste él. Muebles, pero la casa está completamente amueblada. Thelma Darling. Hugo se le ocurrió el porche y me abrazó con una familiaridad que me hizo estremecer. ¿No pensaste que dejaríamos todo detrás? No te preocupas, encontraremos un lugar para ponerlo. Chicos, saluda a la abuela. Tristán asintió de mala gana. Hola. La abuela Nora levantó la vista del teléfono y dijo, hola abuela, algo parecido a una disculpa brilló en su mirada. Bueno, no perdamos tiempo. Hugo aplaudió. Manos juntas. Necesitamos descargar el auto antes de que oscurezca. Thelma, ¿dónde están nuestras habitaciones? Quería comprobar dónde poner nuestra cama y sin esperar respuesta entró en la casa tirando su abrigo sobre un silla en el pasillo. Fiona lo siguió susurrándome, lo siento, está estresado por la mudanza, ya sabes, hombres. Yo no sabía qué decir. Tenía la boca seca y las sienes me palpitaban de dolor durante las 2 horas siguientes. Mi casa se convirtió en el almacén. Los transportistas transportaban cajas de muebles y paquetes. Hugo estaba allí. Cargo, no le interesa mi opinión. Él ya había mirado alrededor de la casa y dictaminó como si fuera de él. Thelma, ¿qué dormitorio? En el segundo piso, el que da al jardín, que es nuestro. Dijo que es una buena vista y el sol. No golpees las ventanas. Tristán tomaría la de al lado y Nora tomaría esa pequeña habitación al final
Del pasillo eran las habitaciones que preparé, pero me llamó la atención la forma arrogante con que lo anunció. No por preguntar, sino por el hecho, y esos viejos aparadores tendrán que irse. Seguí mirando alrededor de la sala de estar. Nuestro armario es mucho más funcional por la forma en que esas cortinas parecen. No han cambiado desde el siglo pasado, querida Fiona, no olvides pedir unos nuevos. Me quedé en medio de mi propia sala, la que ya no era mía, y me sentí como un fantasma invisible. Hugo, inaudito, dije al fin, entiendo que necesitas guardar cosas, pero tal vez nosotros podríamos hablar de dónde vamos a poner las cosas primero. Después de todo, esta es mi casa. Se dio la vuelta con eso. Sonrisa condescendiente. Conocía bien la sonrisa de un hombre hablando con un niño. Por supuesto, Thelma, por supuesto, pero tienes que admitir que somos mejores en diseño además. ¿Quieres que tus nietos estén cómodos, no? Pero pensé que estarías aquí durante un mes y medio. Miró a Fiona, que evitaba mi mirada. Bueno, ya sabes cómo es. Hugo se encogió de hombros. Encontrar un trabajo puede llevar mucho tiempo, especialmente cuando buscas algo que valga la pena en un puesto de gestión. Posición. En ese momento el cargador trajo una enorme silla de cuero, la favorita de Hugo. Aquí, ponla aquí en el centro. Hugo señaló el lugar cerca de la chimenea donde estaba mi silla de mimbre, la que me gusta usar para sentarme con un libro. Pon este en otro lugar, tal vez en el garaje. El camionero empujó mi silla del camino y puso el monstruo de cuero en su lugar. Muy bien. Hugo se dejó caer en la silla. Ahora parecía más un casa. Thelma, ¿tienes algo para beber después de un día como este? Necesito un buen whisky. Abrí la boca, pero él. Palabra atrapada en mi garganta. Tristán apareció con una jaula de hámster. Papá, ¿dónde debería poner a Buster? Mi habitación tiene algunas cosas viejas y estúpidas. Muebles, no hay espacio para una jaula. Thelma se encargará de ello. Hugo dijo, no lo harás. Thelma, ayudarás a tu nieto a instalarse, ¿no? Miré al hombre que se había instalado en mi casa cómodamente, como si siempre hubiera vivido aquí, y me di cuenta de que había cometido un terrible error, pero ya era demasiado tarde para los invitados. Habían llegado y, a juzgar por la cantidad de cosas que habían empacado, no planeaban irse. Por supuesto, escuché. Mi voz parecía venir de afuera. Te mostraré los alrededores y te ayudaré. Hugo asintió y se giró hacia Fiona. Cariño, ¿puedes encontrarme un poco de whisky para tu cansado marido? Y mira lo que Thelma tiene para cenar después de un día como este. Me muero de hambre. Noviembre fue. Sorprendentemente hacía calor, las hojas del jardín habían caído, pero el suelo todavía estaba congelado y salí todos los días. Por la mañana, limpiar las hojas caídas con un rastrillo se había convertido en mi ritual, una forma de escapar de lo que mi casa tenía. Me levanté más temprano de lo habitual esa mañana. El reloj marcaba las 6 mientras bajaba tranquilamente a la cocina. Me encanta este momento del día cuando la casa todavía duerme y puedes disfrutar tranquilamente de tomar un café solo. Creo que en la mesa de la cocina había una montaña de platos sin lavar de la noche en que nadie había pensado en cargarlos. Lavavajillas, los envoltorios de las patatas fritas y galletas que a Tristán le gustaba picar antes de acostarse estaban tirados en el lavavajillas. Estufa, una olla de salsa sobrante se secó con una costra crujiente. Suspiré y dije sobre limpiarlo todo. Cuando la tetera hirvió, la cocina estaba relucientemente limpia, pero mi soledad no duró mucho. Thelma. ¿Ya estás despierto? El gran Hugo apareció en la puerta con la bata de seda que Fiona tenía puesta. Me lo regalaron la Navidad pasada. ¿Puedes prepararme un café? Hoy me reuniré con un posible empleador. Necesito estar en forma. Se sentó a la mesa desplegando una especie de artículo de negocios en su tableta. No esperó mi respuesta, no miró hacia adentro. En mi dirección. Él simplemente dio una orden confiando en que sería obedecida y yo obedecí, y en silencio saqué su taza favorita, una grande con la palabra jefe escrita en ella. Y echó 2 cucharadas de café molido en la cafetera. A Hugo le gustaba fuerte. Con canela. ¿Cómo recordaste que me gusta la canela?, preguntó la primera semana de su estancia, y no sabía qué decir, no decir que memorizar él. Las preferencias de mis seres queridos son parte de mi naturaleza, desarrollada a través de años de matrimonio con Harold y la maternidad. Huevos y tocino, por favor. Él todavía estaba mirando la pantalla. Y no cocines demasiado las tostadas esta vez. Cuando exactamente lo hice? Me convertí en su cocinero y sucedió tan silenciosamente y con tanta naturalidad que ni siquiera pude
Recuerdo el momento de transición, creo que fue el tercer día cuando Fiona preguntó en la cena, mamá, ¿no te importa? ¿Prepararás el desayuno mañana? Hugo y yo queremos dormir un poco más y dije sí. Y luego de alguna manera. El desayuno se convirtió en almuerzos y cenas. Eres tan buena cocinera, Thelma. Además, mientras Hugo busca trabajo. Y estoy en la caja del supermercado, tienes más tiempo libre. Hugo había estado en 3 entrevistas de trabajo en el último mes. Cada vez que volvía insatisfecho, el sueldo no era alto. Ya era suficiente, la oficina estaba demasiado lejos de casa y los jefes eran totalmente incompetentes. No tengo idea, Thelma, se quejó reclinado en su silla después de otra entrevista, ¿qué idiotas están corriendo ahora? Empresas sin pensamiento estratégico ni comprensión del mercado que les ofrezco. Ideas revolucionarias y parecen ovejas en una puerta nueva. Asentí en silencio mientras continuaba tejiendo mi sala de estar. Ya no me pertenecía, ahora era el hogar del enorme televisor de Hugo que transmitía deportes a todo volumen. Hasta altas horas de la noche mis estanterías estaban abarrotadas para dejar espacio a la colección de figuritas de porcelana llamativa de Fiona. Las figuras que había comprado en oferta y mi silla favorita permanecieron de pie en la esquina empujada hacia atrás por mí. La monstruosa criatura de cuero de mi cuñado, Thelma, ¿me estás escuchando, Hugo? Me sacó de mi ensoñación y le dije, prepara huevos y tocino, seguro. Saqué un sartén, ¿quieres el tocino crujiente o el de siempre? El de siempre. Tomó un sorbo de su café. Y date prisa que tengo que irme en 40 minutos. Cuando el desayuno estaba listo, una Fiona soñolienta apareció en la cocina y cada día me recordaba más a mi yo adolescente, siempre con la cara despeinada. Hinchada por el sueño, su pijama holgada. Buenos días, murmuró, extendiendo la mano hacia su café. Buenos días, querida, la besé en la mejilla sin importar lo que pasara, ella seguía siendo mi chica. ¿Quieres que te prepare el desayuno? No, ella negó con la cabeza. Lo he hecho. Estar en el trabajo a las 9 para tener tiempo de comer. Fiona había conseguido un trabajo como cajera en el supermercado local hace una semana. Después de que se mudaron temporalmente, por supuesto, explicó, hasta que Hugo lo encuentra. Algo que valga la pena. Ella trabajaba 4 días a la semana de 9 a 5, llegando a casa cansada e irritable. Cariño, ¿podrías recoger los niños de la escuela hoy? Hugo se secó los labios con una servilleta. Mi cita podría tarda un poco y Fiona tiene turno hasta esta noche, seguro, respondí automáticamente. Aunque tenía otros planes para hoy, Florence me había invitado a una exposición de artistas locales y acordamos encontrarnos en 2 en la galería de la ciudad, pero los niños por supuesto son más importantes. El gran Hugo se levantó de la mesa dejando los platos sucios detrás de Tristán. Terminan a las 3, Nora a las 4 y no lo olvides. Tristán tiene práctica de baloncesto hoy a las 5. Necesita que lo lleven al gimnasio, pero yo no tengo un auto, le recordé. Después de que murió Harold, vendí nuestro viejo Toyota, no lo vi. El punto de tener un auto cuando Dora tenía un excelente servicio de autobús. Puedes tener el mío. Tiré las llaves descuidadamente sobre la mesa. Solo ten cuidado con el estacionamiento. No has conducido en un tiempo. Quería. Argumenté que yo era perfectamente capaz de conducir y aparcar, pero Hugo ya estaba fuera de la cocina abotonándose la camisa. Mientras se iba, Fiona le dirigió una mirada amorosa, como una madre orgullosa que despide a su hijo. Al primer grado. Está tan decidido que suspiró cuando la puerta se cerró detrás de Hugo. No acepta el primer trabajo que puede conseguir buscando algo verdaderamente digno de sus talentos. Yo permanecí en silencio, ocupado. Yo con los platos, que podía decir que su estancia temporal se alargaba, que mi casa ya no era mía, que me había convertido en ama de llaves y niñera. Fiona, finalmente decidí que necesito hablar sobre lo que mamá estaba mirando su teléfono viendo las noticias de la mañana. Si se trata de lo nuevo. Cortinas para la sala, ya las pedí, deberían llegar la semana que viene. No se trata de las cortinas. Me senté. Me quedé frente a ella y me contó cómo iba nuestra vida juntos. Me miró con expresión de desconcierto. Mira lo que pasa, creo que es genial que los niños estén entusiasmados con la nueva escuela. No estás solo, estamos ahorrando dinero en el alquiler. Es ganar, Fiona. Lo intenté. Baja la voz. Cuando te mudaste fue una solución temporal, ha sido una. Ya ha pasado un mes y Hugo no parece estar buscando trabajo activamente. No me hagas empezar.
Ella arrugó la nariz. Él se niega. Ofertas que están por debajo de sus calificaciones, ¿eso es lo correcto? ¿Por qué desperdiciarlo en trivialidades? No es solo el trabajo, elegí mis palabras con cuidado, creo que eres un poco demasiado. Me siento cómoda y feliz de ayudar con los niños de vez en cuando, pero ahora mismo es como si siempre estuviera cocinando. Limpiar, recoger a los niños de la escuela. Entonces es una carga para ti ayudar a tu propia hija. Su voz se volvió fría. Siempre decías que extrañabas cuando la casa estaba llena de vida, ahora está llena y no te gusta otra vez, ¿no es eso? Y lo sabes, me sentí enojado, solo quiero que respetemos los límites del otro, quiero que te trates bien. Esta casa es mi hogar donde te alojas temporalmente, no tu propiedad. Fiona resopló, mamá, estás exagerando, solo vivimos como una familia normal ayudando. Entre nosotros compartimos responsabilidades, ¿qué responsabilidades comparte Hugo? Le pregunté en voz baja y ella se enojó. Él es el jefe de la familia, él maneja todo. Finanzas, buscar un trabajo que nos provea a todos no es tan fácil como piensas. Y mi pensión y los ahorros que van para apoyarlos a todos ustedes, eso es con lo que nos están regañando con dinero. Fiona saltó. Volcando la taza, el café se derramó sobre la mesa. Oh, genial, así que somos una carga para ti, ¿por qué no nos mudamos? No dije eso, me froté las sienes. Cansadamente, era una escena familiar. Fiona siempre fue una maestra en convertir una conversación sobre sus errores en una acusación en mi contra. Solo quiero que nos pongamos de acuerdo sobre reglas como quién cocina, cuándo y quién recoge a los niños de la escuela. Reglas, ella resopló, ¿quieres hacer una horario para tu propia familia? ¿Qué tal las sanciones por llegar tarde a la cena? Sonó el teléfono interrumpiendo nuestra conversación. Fiona agarró el auricular y miró la pantalla. Es Hugo, dijo al instante, cambiando su tono a meloso. Sí, cariño, no, realmente no he olvidado nada. Eso es genial, por supuesto que lo celebraremos. Cuando ella terminó de hablar, estaba radiante. A Hugo le habían ofrecido un trabajo. En este momento al teléfono, el director gerente de una empresa constructora está en su forma de firmar el contrato. Eso es genial, intenté sonreír, eso significa que podrás para alquilar de nuevo pronto. La sonrisa de Fiona se desvaneció. Mamá, ¿en serio nos estás pateando? No, pero te mudarás temporalmente hasta que Hugo encuentre un trabajo que tiene ahora, pero ¿por qué nos mudaríamos? Ella agitó sus manos en el aire. Hay mucho espacio para todos. A los niños les encanta. Tú no estás solos, estamos ahorrando dinero. Me di cuenta de que esta conversación era inútil. Fiona no podía oírme. Ella no quería oírme. Está bien, me eché atrás. Hablaremos de esto más tarde. Deberías ponerte a trabajar. Me dio un beso en la mejilla y se apresuró a vestirse, dejándome a mí para limpiar el café derramado después de Fiona. Me fui, llamé a Florencia y cancelé nuestra reunión. Mi amiga no pudo ocultar su decepción. Thelma, esta es la tercera. Esta vez este mes cancelaste nuestros planes, sonaba herida, ¿qué está pasando? Es una emergencia familiar. No entré en detalles. Estás dejando que se aprovechen de ti. Florence siempre fue contundente. La última vez que te vi te veías exhausto, no es normal, tienes que establecer límites. Lo intenté hoy, suspiré, no funcionó. Thelma, su voz se volvió. ¿En serio, te perdiste después de que murió Harold? Luego lo encontraste cuando compraste esta casa y ahora lo estás perdiendo. De nuevo dejando que tu hija y tu yerno te manden, te mereces algo mejor que eso. Después de hablar con ellos, Florencia subía a hacer las camas. La habitación de Tristán estaba caótica como siempre. Ropa esparcida, latas de refresco vacías sobre la mesa, migas de patatas fritas sobre la colcha. En la escuela lo consideraban un estudiante brillante, pero en casa actuaba como un niño malcriado. Empecé a limpiar. Encogiéndose ante el olor de los calcetines sin lavar y el desodorante que mi nieto de 17 años se roció generosamente. Todas las mañanas la puerta de la habitación de Nora se cerraba de golpe, a diferencia de su hermano. Mi nieta de 15 años mantenía su habitación en perfecto orden, la cama estaba perfectamente hecha. Los libros en el estante estaban ordenados por tamaño y no había ni una mota de polvo en la mesa de la pared. Eran dibujos hechos por su mano,
Nora era buena dibujando aunque nunca se jactó de ello a diferencia del bullicioso Tristán. Ella era silenciosa y discreta como una sombra. Fiona a menudo se quejaba de que ella no entendía a su hija menor al igual que tú, me lo dijo tan secretamente como terminé de limpiar y bajé las escaleras, todavía tenía que preparar el almuerzo para que los niños comieran después de la escuela y luego tuve que llevar a Tristana. Practicaba iba a ser un día largo la campana de la escuela sonó a las 3 en punto espere. Para Tristán en la puerta mirando nerviosamente mi reloj apareció mi nieto rodeado de sus amigos todos altos. Chicos atléticos cuando me vio hizo una mueca, ¿estás en un auto? Preguntó en lugar de saludándome sí, tu papá me prestó el suyo. Asentí con la cabeza hacia la camioneta estacionada, genial. Los amigos de Tristán silbaron, tu abuela conduce un coche así, es de mi padre. Tristán murmuró, está bien chicos, iré. Nos vemos en la práctica. Se dejó caer en el asiento delantero y sacó su teléfono celular. Encendí el motor. ¿Cómo estuvo tú? Un día en la escuela, pregunté al salir del estacionamiento y él estaba bien, él mantuvo la mirada fija. En la pantalla, ¿tenías tarea? Ajá, ¿necesitas ayuda con ella? 1. La conversación no estaba funcionando, me di por vencido y encendí la radio Tristán. Inmediatamente cambié la estación a música fuerte con bajos ensordecedores Nora. Estaba esperando afuera de su escuela sentada en un banco con un libro cuando vio el auto, recogió sus cosas y caminó. Hola abuela, ella se sentó en el asiento trasero. Gracias por recogerme. ¿Cómo va la escuela? Voy a captar su mirada en el espejo retrovisor. Bueno, ella sonrió hoy en el arte. En clase se nos permitió pintar con cualquier técnica. Hice un paisaje en acuarela. ¿Me lo mostrarás más tarde? Seguro que ella asintió. ¿Podríamos bajar la música? Nora le preguntó a su hermano, tengo dolor de cabeza, no inventes cosas, Tristán. Espetó subiendo el volumen si te duele tómate una pastilla Tristán por favor lo intenté. Para intervenir tu hermana no se siente bien ella siempre se siente mal resopló. Que quería objetar pero decidí no agregar más al conflicto. En casa le di a Nora una pastilla para el dolor de cabeza y la mandé a su cuarto a descansar, gracias abuela, sonrió agradecida. No le hagas caso a Tristán, solo está intentando ser genial como papá. No había ningún juicio en esas palabras, solo una simple declaración de un hecho. Nora a pesar de su corta edad era observadora y sensible, está bien cariño, le acaricié. Su cabeza simplemente descansa, te llamaré cuando la cena esté lista, dijo Tristán mientras tanto. Despachado en el sofá de la sala con el televisor a todo volumen, un partido de baloncesto igual que su padre Tristán. Necesitas hacer tu tarea antes de la práctica, le recordé que la haré más tarde y me saludó. Se lo quité a la abuela, traiga algunas papas fritas, ¿podrías? Están en la despensa, en el segundo estante. Las congelé, mi nieto ni siquiera. Miró en mi dirección completamente seguro de que su orden solicitada se cumpliría tal como su padre lo había hecho. Buenos días Tristán, intenté hablar con calma, si quieres papas fritas en realidad están en la despensa en el segundo estante se apartó de la pantalla y me miró. Con una expresión perpleja, ¿no escuchaste que le pedí que los trajera? Escuché que asentí y le dije dónde estaban. Puedes conseguirlos tú mismo. Había una mirada de genuina incomprensión en su rostro, pero vas a la cocina a preparar la cena de todos modos, no importa. Crucé mis brazos sobre mi pecho. No soy tu criada, Tristán, soy tú. Mi abuela y yo agradeceríamos que me trataras con respeto, él puso los ojos en blanco y resopló, pero se levantó. Desde el sofá caminó hacia la cocina pisando fuerte mostrando su disgusto. Regresó con una bolsa de papas fritas y me las tiró. Papá dice que a las personas mayores les gusta. Déjate mimar, pensé que podrías disfrutarlo. Permanecí en silencio aunque estaba hirviendo por dentro. Personas mayores en mí. La boca de mi nieto le sonaba como un insulto. Yo no era una persona sino una categoría. Una anciana, una abuela. Criatura de segunda creada para servir a personas reales como él y su padre después. Almorcé. Llevé a Tristán a practicar y luego regresé a casa. Nora estaba sentada en la cocina haciendo la tarea. ¿Te sientes así?
Mejor, pregunté quitándome el abrigo. Sí, gracias, levantó la vista de su cuaderno. Abuela, ¿puedo ayudarte con la cena? Claro, sonreí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cocinando? Papá pidió lasaña. Ella hizo una mueca, pero si estás cansada puedes. Solo recalienta el guiso de anoche. Tu padre recibirá su lasaña. Saqué mi delantal. ¿Me ayudarías con la lasaña? Salsa que cocinamos juntos y se sintió bien. Nora habló sobre la escuela, sobre su nuevos amigos, sobre el libro que estaba leyendo. En esos momentos me sentí como una verdadera abuela, no como una criada. ¿Sabes qué ella dijo revolviendo la salsa? Me gustaría disculparme. ¿Por qué, querida? Por la forma en que papá y Tristán te tratan. Ella no me miró. Concentrarse en la olla no está bien. Esta es tu casa y actúan como si fueras un invitado. No sabía qué hacer. Decir que tenía un nudo en la garganta. No es tu culpa que actúen así. Nora sé que asintió, pero todavía me avergüenzo de mamá también. Ella no siempre fue así. Ella solía reírse mucho y discutir con papá. Ahora ella simplemente está de acuerdo con todo. Él dice que la sabiduría de esa niña de 15 años me sorprendió. Ella vio cosas que los adultos a su alrededor no lo hacían. Tu mamá ama a tu papá, dije suavemente. A veces el amor nos hace hacer la vista gorda ante ciertas cosas. Eso no es amor. Nora negó con la cabeza. Es miedo, mamá le tiene miedo. No es que la vaya a golpear ni nada por el estilo, ella tiene miedo de que él se decepcione de ella, que se vaya y ella está haciendo todo lo posible para asegurarse de que eso no suceda. Me quedé en silencio digiriendo sus palabras. Tal vez mi nieta tenía razón. Fiona siempre había buscado la aprobación, primero de mí y de Harold, luego de sus maestros y ahora el miedo de su marido a ser rechazada o no deseada era lo que la impulsaba. La abuela Nora me miró seriamente. No vas a echarnos, ¿verdad? Sé que somos una molestia para ti, pero me gusta aquí. En nuestro antiguo apartamento siempre había escándalos gritando. Es tranquilo. Aquí. La rodeé con mis brazos acercándola a mí. Por supuesto que no, cariño. Ustedes son mi familia, esta casa siempre está abierta para ustedes. Ella sonrió aliviada y yo me di cuenta de que no podía echarlos aunque quisiera. No podía privar a esta chica del refugio que finalmente había encontrado. Por la tarde Fiona y Hugo regresaron. Él brillaba de orgullo por el contrato. Se había firmado el trabajo, se había obtenido el salario, dijo, estaba más allá de las expectativas. Deberíamos celebrar, anunció sacando una botella de whisky caro de la bolsa. Thelma prepara algo especial para cena y consigue unas copas de cristal. Esta noche estamos celebrando. Fui silenciosamente a la cocina donde estaba él. La lasaña estaba lista. Nora me ayudó a poner la mesa y los cubiertos. Fiona en su lugar de unirse a nosotros fue a ducharse y cambiarse para la fiesta. En la cena Hugo fue el centro de atención. Habló de su nueva posición, sus perspectivas, sus planes. Lo primero que tengo que hacer es actualizar mi armario, dijo mientras servía él mismo una segunda porción de lasaña. El gerente debería mirar en consecuencia y buscaré un auto nuevo ya que este tiene. Ya cumplió su propósito. ¿Pero cuándo podremos conseguir un apartamento de nuevo?, pregunté con cautela. Hugo se quedó paralizado. Con el tenedor en la boca, Fiona se tensó porque parecía genuinamente sorprendido. Estamos bien aquí, ¿verdad? Fiona, por supuesto, querida, asintió apresuradamente. Mamá está sola, necesita ayuda con una casa tan grande, pero acordamos que tú se quedaría conmigo temporalmente hasta que Hugo encontrara un trabajo. Traté de hablar con calma. Thelma. Hugo negó con la cabeza con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. ¿No echarías a tu propia hija y nietos? ¿Verdad? Todos juntos estamos bien, una gran familia feliz. Miré a Fiona en busca de apoyo, pero ella apartó la mirada y luego la miró a Tristán, que estaba completamente absorto en su teléfono, y finalmente en Nora, la única que miraba con comprensión y simpatía. Por supuesto que no. Respondí en voz baja, no lo haré. Te echo a patadas. Buen Hugo juntó las manos. Thelma, no te arrepentirás. Bueno, cuídate mucho, ¿no? Niños, Tristán murmuró algo sin apartar la mirada de la pantalla. Nora asintió mirándome directamente a los ojos. Sí, papá, dijo con firmeza, vamos a cuidar de la abuela como tú.
Ella nos cuida. Diciembre fue inusualmente frío y la nieve llegó temprano. Cubriendo mi jardín con una manta blanca me encantaban las tardes de invierno, el silencio. Resérvate caliente junto a la chimenea. Ahora siempre había ruido en la casa Tristán. Y sus amigos estaban jugando videojuegos que hacían temblar las ventanas. Hugo estaba hablando en voz alta por teléfono discutiendo. El trabajo importa e incluso Fiona, que antes estaba tranquila, ahora tocaba música en la cocina mientras preparaba la cena en una rara ocasión. Cuando ella cocinaba algo, aprendí a apreciar los momentos de soledad. Así que cuando me desperté antes que todos ese domingo por la mañana, decidí disfrutar del silencio y bajé a la cocina. Preparé té y me senté con un libro en una pequeña habitación cerca de la terraza del antiguo estudio de Harold, que milagrosamente escapó a la renovación de Hugo, quizás porque era demasiado pequeño e incómodo para su majestuosa persona. No lo escuché bajar las escaleras, su voz proveniente de la habitación de al lado me tomó por sorpresa. Sí, Mark, me doy cuenta de que esto es. En serio, dijo Hugo suavemente, obviamente tratando de no despertar a la casa, pero yo lo tengo bajo control. Me congelé, taza en mano, no es que estuviera escuchando a escondidas, pero la puerta del estudio estaba entreabierta y Hugo estaba paseando por la terraza sin percatarse de mi presencia, por supuesto que sé sobre él. Estatuto de limitaciones, dijo, irritación en su voz. 3 años para fraude financiero, pero no pueden probar nada, todos los documentos han sido destruidos y Jenkins es demasiado cobarde para testificar. Contuve la respiración. Documentos fraudulentos, ¿de qué está hablando? No hay vuelta atrás. Está fuera de cuestión, Hugo continuó. Encontré el lugar perfecto, pueblo tranquilo. No. Uno hace preguntas. Además, mi suegra tiene una linda casa y casi la he convencido para que me la ceda. Fiona, la copa tembló en mis manos, así que eso es lo que está haciendo para apoderarse de mí. Casa, agucé el oído por miedo a perderme alguna palabra. La anciana está sola, no hay niños. Además, Fiona. Hugo se rió entre dientes, ya había sondeado el terreno, ella es el tipo de mujer que lo daría todo por su familia, víctima clásica de manipulación. En un par de meses tendremos la casa. Anciana, víctima, cada palabra era como una bofetada en la cara. Siempre supe que Hugo no era la persona más agradable, pero no me di cuenta de lo calculador y cínico que era. Sí, él. El nuevo trabajo es solo una tapadera. Su voz era aún más baja y tuve que esforzarme para escucharlo. El salario es ridículo, pero al menos es legal. Tienes que dar la apariencia de prosperidad. En 6 meses, cuando las cosas se calmen, podemos pensar. Por algo más serio, dejé la taza con cuidado sobre la mesa, temeroso de hacer algún ruido que revelara mi presencia. Mi interior hervía de ira y resentimiento, pero me obligué a quedarme quieto. Está bien, Mark, tengo que ir a casa de mis amigos. Estaré listo pronto, bostezó Hugo. Manténgame informado y no llame a este número a menos que sea absolutamente necesario, lo llamaré. Al regresar de otro teléfono lo escuché terminar la llamada e ir a la cocina, el sonido del refrigerador al abrirse. Silbido de soda. A Hugo le gustaba empezar el día con una lata de Coca-Cola. Después de esperar unos minutos, me deslicé silenciosamente fuera de la estudio y subí a mi dormitorio tratando de no chirriar en los escalones. Cerrando la puerta me hundí en el borde de la cama tratando de darle sentido a lo que había escuchado. Hugo no solo había perdido su trabajo, estaban involucrados en algún tipo de fraude. No se habían mudado conmigo por dificultades financieras, sino porque estaban escondidos y ahora él estaba planeando apoderarse de mi casa. Mi primer impulso fue echarlos a todos inmediatamente, pero pensándolo bien, me di cuenta de que no era una opción. Fiona no me creería si simplemente le dijera lo que había oído. Completamente bajo la influencia de su marido, me acusará de mentir o de malinterpretar. Y los niños. Tristán se pondrá del lado de su padre, pero Nora, ¿qué le pasará a Nora si destruyo a su familia? No tenemos que hacerlo. Las cosas de otra manera, reunir evidencia, averiguar exactamente en qué está involucrado Hugo y luego tomé una decisión en el desayuno. Intenté comportarme como siempre, aunque cada vez que Hugo me pedía que hiciera algo más, mis entrañas se encogían de repugnancia. Ahora que sabía lo que realmente sentía por mí, podía ver la falsedad en cada sonrisa, cada por favor, y gracias, Thelma. ¿Podrías plancharme la camisa para la reunión de mañana? Me entregó una blanca impecable.
La camisa, la de los gemelos, y la chaqueta también, por favor, claro, Hugo, yo. Me obligué a sonreír mientras aceptaba la ropa. Estarán listos para esta noche. Eres un milagro. Thelma me dio una palmadita en el hombro como un perro que había hecho el truco. No sé qué haríamos sin que pagaras por la limpieza en seco, pensé, pero me quedé callado. Nora, sentada frente a mí, me observaba. Cuidado, esa niña era demasiado perceptiva para su edad. A veces pensé que veía más de lo que decía. Después del desayuno, cuando Hugo se había ido a trabajar, Fiona se había ido de compras y Tristán se había ido a casa de un amigo, Nora y yo estábamos en casa. Ella sola me ayudó con la limpieza, quitando el polvo de los estantes en silencio mientras yo pasaba la aspiradora. Abuela, dijo de repente mientras apagué la aspiradora, ¿pasa algo? Me quedé paralizada, sorprendida por ella. Pregunta, ¿por qué crees que estabas mirando a papá raro en el desayuno? Ella puso el jarrón que estaba limpiándose en el estante como si hubiera visto algo nuevo, algo desagradable. Dudé que Nora era solo una niña, no debería haberla arrastrado a problemas de adultos, pero al mismo tiempo era la única persona en esta casa en la que podía confiar. Nora, me acerqué a ella y le tomé las manos. Dime honestamente, ¿tu padre alguna vez hizo algo malo? Ella no apartó la mirada, pero noté que sus hombros se tensaron. ¿A qué te refieres con mi último trabajo? ¿Escuchaste algo sobre por qué lo perdió? Nora bajó la mirada y mamá dijo que no lo apreciaban. Los jefes estaban celosos de su éxito. ¿Crees que ella se quedó callada? Durante tanto tiempo que pensé que no iba a obtener una respuesta, pero luego levantó la cabeza y me miró. En serio, no los escuché peleando. Mamá gritaba que él lo había arruinado. Todo con su avaricia, que ahora tendrían que empezar desde cero, y papá dijo que ella no entendía nada. Que era un plan brillante, solo que alguien había hecho sonar el silbato. Mi corazón se hundió, así que Fiona sabía que lo sabía y estaba cubriendo a su esposo. Gracias por. Dime, cariño, le apreté la mano, y se quedará entre nosotros. ¿Vas a? Haz algo al respecto. Había preocupación en su voz. No sé, necesito más información por ahora. Nora asintió como si ella había tomado una decisión. ¿Puedo ayudar? A veces papá deja su computadora portátil del trabajo en casa. Lo he visto esconder la memoria USB en el cajón de su escritorio debajo de unos papeles. Nora, negué con la cabeza. No puedo pedirte que espiar a papá no está bien, y lo que te está haciendo está bien. Una luz de la indignación brilló en sus ojos. Abuela, no soy estúpida, veo lo que está pasando, él te está usando, él está usando todo de nosotros. No sabía qué decir. La sabiduría de esta niña de 15 años me sorprendió. Esperemos y veamos, sugerí. No hagas nada que pueda ponerte en peligro, asintió, pero pude ver que la conversación no había terminado. Nora había heredó mi terquedad. Cuando ella tomaba una decisión sobre algo era difícil hacerle cambiar de opinión ese mismo día. Llamé a Florence porque necesitaba un consejo, y ella siempre tuvo una mente práctica y la capacidad de ver una salida a situaciones aparentemente difíciles. Situaciones desesperadas. Thelma, me alegré de verla finalmente, pensé que te gustaría. Olvidé que existía. Lo siento, suspiré. He tenido muchas cosas en mente, cosas familiares. Había un toque de ironía en su voz. ¿Cómo están tus queridos parientes, Florencia? Necesito tu ayuda. No me golpearon por ahí. ¿Te acuerdas de Harry Beston, el abogado? Por supuesto que sí. Manejó mi caso de divorcio. ¿Por qué sigue ejerciendo? Hasta donde yo sé, sí, Thelma. ¿Qué pasa? Dudé. La línea telefónica no parecía lo suficientemente confiable para una conversación como esta. Reunámonos esta noche a las 3 en el Joseph's Café. Te estaré esperando, dijo Florence en serio. Al darse cuenta de la importancia del momento, el café de Joseph estaba en las afueras de Dora, lo suficientemente lejos del nuevo trabajo de Hugo y las raíces de Fiona, un lugar pequeño y acogedor que servía la mejor tarta de arándanos de la ciudad. Florencia y yo a veces nos encontrábamos allí cuando queríamos hablar sin interrupciones. Llegué temprano y elegí una mesa en el esquina lejos de las ventanas y pidió té. Florencia apareció a las 3 puntual como siempre. Se sentaba frente a mí escrutando mi rostro. Dime, decía sin preámbulos, ¿qué ha hecho tu yerno?
le conté toda la conversación que había escuchado de Hugo. Los planes para mi casa, las travesuras en mi antiguo trabajo. Escuchó sin interrumpir, pero frunció aún más el ceño. Bastardo, resumió. Cuando terminé siempre supe que había algo mal con él, demasiado empalagoso, demasiado moralista. Nunca se debe confiar en mí, ¿qué voy a hacer? Florencia, junté mis manos alrededor. La taza de té frío si simplemente los echo, Fiona no me lo perdonará y si dejo las cosas como están, te arriesgas. Perdiendo la casa que ella terminó para mi Thelma, necesitas pruebas, algo concreto que confirme tus sospechas. No puedes actuar según lo que escuchas, por eso pregunté por Harry Beston. Asentí. Creo que necesito asesoramiento legal. Es una buena idea. Florence estuvo de acuerdo, Harry. Podemos aconsejarle sobre cómo proteger su propiedad, pero eso no es suficiente, necesitamos averiguar exactamente lo que hizo Hugo en su trabajo antiguo, ni siquiera sé dónde trabajaba. Fiona nunca habló de eso. Específicamente solo que era una gran empresa. Florence dudó en tocarla. Uña sobre la mesa, ¿qué pasa con las redes sociales? Ahora todo está ahí. Probablemente tenga un perfil de LinkedIn o Facebook. Debe haber información sobre su empleo anterior. No soy buena con esas cosas, negué con la cabeza, pero lo soy. Sacó un portapapeles. De su bolso, ¿cuál es su nombre completo? Hugo Newman. Florence escribió algo rápidamente. Luego me desplacé por la página mirando fijamente la pantalla. Ahora veamos. Hugo Newman, 45 años. Dora o lo encontré antes de mudarme aquí. Trabajaba en Tyson Inversiones en Portland, era un gerente medio. Interesante, lo que no hay. Referencias de pares en su perfil. Por lo general la gente les pide a los antiguos compañeros de trabajo que escriban algunas palabras agradables, nada aquí, es como si él quiere que su trabajo allí sea olvidado, lo que confirmó mis sospechas de que algo había sucedido en Tyson Investments. Algo de lo que Hugo prefirió no hablar y otra cosa que Florence continuó, mira las fechas en las que renunció. Septiembre y te mudaste en octubre, solo pasó un mes entre esos eventos, no parece que él estuviera. Estaba buscando trabajo activamente antes de llegar a tu casa. ¿Qué se supone que debo hacer? Repetí Para empezar, habla con Harry, asegúrate de que tu casa esté segura y luego investiga Tyson Investments. Tal vez haya habido algún tipo de... Hay un escándalo ahí, revisa las noticias locales de Portland de septiembre a octubre. Asentí sintiéndome esperanzado por primera vez. Hace tiempo que había un plan, no el más detallado, pero al menos una dirección. Gracias, Florencia. Apreté la mano de mi amiga. No sé qué haría sin ti, lo mismo que hago siempre. Ella sonrió. Estaría solo, eres más fuerte de lo que crees, Thelma. Cuando yo llegué a casa y encontré a Nora en la computadora en la sala. Estaba concentrada en escribir algo, pero cuando me vio, cerró rápidamente la tapa de la computadora portátil. La abuela sonrió, pero pude verla preocupación en sus ojos. ¿Ya volviste? ¿Qué tal el paseo? Colgué mi abrigo. ¿El perchero? ¿Dónde están todos? Mamá está en el trabajo, papá también. Tristán está en casa de un amigo. Estudiando en casa para algún examen. Estábamos solos los dos en la casa y pude ver que Nora quería decir algo. Pero ella dudó. Abuela, finalmente decidió que lo encontré. Algo en la computadora de papá. Mi corazón dio un vuelco. Nora, te pedí que yo. Sé que ella bajó la cabeza, pero no podía quedarme ahí sentado sin hacer nada. No tengo idea de cómo es vivir en una familia donde todo se basa en mentiras. Me hundí junto a ella en el sofá. ¿Qué encontraste? Abrió su computadora portátil y me mostró una página del periódico local de Portland. El artículo estaba fechado. El 20 de septiembre. El titular decía, escándalo en el caso de un empleado de Tyson Investments. Acusado de malversar fondos de clientes. Sin nombre, dijo Nora en voz baja, dicen que solo. Que era un gerente responsable de las cuentas de varios grandes clientes. Creó una empresa ficticia y transfirió parte de las inversiones allí aparentemente para diversificar su cartera, pero en realidad el dinero iba a parar allí. En su bolsillo. Leí el artículo y cada palabra confirmó mis peores temores. El plan se descubrió cuando uno de los clientes sospechó que algo faltaba y exigió un estado de fondos completo. Flujo. La empresa realizó una investigación interna y descubrió la
Malversación de fondos. El culpable fue despedido, pero no se inició ningún proceso penal. Tyson Investments prefirió llegar a un acuerdo. El asunto en voz baja para no perder su reputación. La abuela Nora me miró seriamente. Era papá, estoy seguro de ello, por eso nos mudamos tan de repente, por eso eligió en un pequeño pueblo lejos de Portland. Me quedé en silencio digiriendo la información que era. Todos se unen huyendo de un nuevo trabajo con un salario ridículo planeando. Hazte cargo de mi casa. Hugo necesitaba un lugar para esperar a que las cosas se calmaran y me eligió a mí, una anciana solitaria y crédula que haría cualquier cosa por su familia. También encontré esto. Nora abrió otra pestaña. Era una foto de una red social de una fiesta de oficina en Tyson Investments. Hugo estaba de pie junto a un hombre bajito y con sobrepeso, con gafas. Ese hombre es. El padre de Robert Jenkins había mencionado su nombre en conversaciones telefónicas, era su asistente en la empresa a la que parece pertenecer. Sé de las travesuras, pero tiene miedo de hablar. Nora, tomé su mano. Es peligroso lo que estás haciendo si tu padre se entera. Sé que ella asintió, pero yo tenía que hacer algo. No puedo verlo usarte de la forma en que manipula a mamá. Él convierte a Tristán en una copia de sí mismo. En ese momento la vi no solo como una niña, sino como una aliada inteligente y decidida. Dispuestos a luchar por la justicia. Tenemos que tener cuidado. Dije que tu padre no debe. Sospecha algo hasta que tengamos suficiente evidencia. ¿Qué vas a hacer? Consulta a un médico. Abogado. Para empezar le apreté la mano para asegurarme de que mi casa esté segura y luego. Entonces averiguaremos cómo usar esta información. Nora asintió y cerró la computadora portátil con la que estoy. Tu abuela, no importa lo que pase. En ese momento, al mirarla a los ojos decididos, me di cuenta de que ya no estaba sola en mi lucha. Tuve una aliada, aunque solo era una niña de 15 años. Su apoyo me dio la fuerza que me había faltado durante los últimos meses. Esa noche, mientras todos se reunían para cenar, observé Hugo con nuevos ojos. Pude ver el cálculo detrás de su sonrisa confiada, la falsedad detrás de su amabilidad, el vacío detrás de sus generosas promesas. Habló de su primer día en su nuevo trabajo, como había impresionado a sus jefes con sus ideas como todos sus colegas ya. Reconoció su autoridad. Fiona lo miró con adoración, Tristán con admiración. Solo Nora y yo intercambiamos miradas comprensivas, sabiendo por cierto la verdad. Thelma. Hugo bebió vino de su copa. He estado pensando en el futuro. ¿Tu futuro, para ser exactos? O si traté de mantener mi voz neutral. Si ya sabes, en tu edad es hora de empezar a pensar en quién se queda con la casa después de que sabes que hizo un gesto vago con la mano. No es que quiera que te vayas pronto, pero todos somos mortales. Fiona le dio un codazo, pero no demasiado. Con fuerza. Hugo, no ahora. Cuando cariño levantó las cejas. Es un importante pregunta. Thelma vive sola en una casa tan grande. Cualquier cosa puede pasar. Un corazón. Un ataque como el de Harold o una caída en un suelo resbaladizo. A su edad, una cadera rota es prácticamente una sentencia de muerte. Me quedé mirando. Al no poder creer lo que oía, estaba hablando literalmente de mi muerte mientras preparaba la cena en la casa donde él vivía. Me lo van a quitar. Creo que estoy lo suficientemente bien como para administrar mi propia propiedad, dije con calma. Por supuesto que lo eres. Él lo tiró. Levanta las manos teatralmente. Solo estoy cuidando de ti. Todos lo hacemos bien, Fiona. Por supuesto, mamá. Ella tomó mi mano. Queremos que tengas tranquilidad sobre tu futuro y el futuro del hogar que tienes. Amo tanto. Que miré a mi hija tratando de ver si realmente creía lo que estaba diciendo o si simplemente estaba jugando con su marido, pero sus ojos eran sinceros. Realmente pensó que se preocupaba por mí. Lo pensaré, dije soltando su mano. Por ahora. Vamos a cenar. Hugo asintió, claramente satisfecho de haber plantado la semilla que no sabía que yo había plantado. Ya había visto a través de él que su plan había sido descubierto, que yo tenía un aliado. Harry Beston se veía exactamente como yo. Lo recordaba como un hombre bajito, de mirada atenta y una pulcra barba gris. Su oficina en el segundo piso de un edificio. En el centro de Dora se respiraba fiabilidad, muebles oscuros, estanterías de libros legales. Volúmenes, diplomas en las paredes. Señora Harrison me estrechó la mano y señaló la silla frente a su escritorio. Es bueno verte. Florence me dice que tienes algunos asuntos serios conmigo. Sí, Harry. Muy serio. Me hundí en la silla agarrando mi bolso en mi regazo.
Necesito asesoramiento legal y total confidencialidad. Él asintió y sacó un bloc de notas. Por supuesto, todo lo que digas queda entre nosotros. Le conté sobre mi situación, sobre Hugo, sobre sus planes para mi casa, sobre la conversación que había escuchado y la información que Nora había encontrado. Harry escuchó sin interrumpir haciendo notas ocasionales en su cuaderno. Entonces tienes miedo de que tu yerno pueda de alguna manera apoderarse de tu casa. Él resumió cuando terminé, ¿es correcto? Sí, ya había insinuado que debería. Piensa en un testamento. Harry se recostó en su silla y golpeó la mesa con su bolígrafo. Bueno, vamos a aclarar esto, eres dueño absoluto de la casa, ¿no? 5 propietarios, 5 propietarios. Sí, soy el único propietario. Está bien, en ese caso nadie puede reclamar tu propiedad sin tu consentimiento, incluso si Hugo te convence de hacer una testamento a favor de tu hija. No tendrá efecto hasta después de tu muerte. Mientras estés vivo, la casa es tuya. Y si intenta, dudé en expresar mis miedos, engañarte, hacerte firmar el escritura de donación. Harry asintió con comprensión. Sucede desafortunadamente, por eso yo le recomendamos lo siguiente: redactaremos un documento en el que usted declare que todas las transacciones futuras con su propiedad debe realizarse únicamente en mi presencia o con la certificación del notario Johnson. Lo conozco personalmente, es un hombre decente. Sentí que algo de peso se caía de mis hombros, al menos mi casa estaba a salvo. Gracias, Harry, eso es realmente reconfortante. Pero eso es solo la mitad del problema. Se inclinó hacia adelante. Usted dijo que su yerno podría estar involucrado en un fraude financiero en su antiguo trabajo. Si eso es cierto y tiene pruebas de que es una influencia poderosa. La única evidencia circunstancial que tengo es un artículo de periódico que no menciona nombres y una conversación escuchada por casualidad. Eso no es suficiente. Harry negó con la cabeza. Necesitamos algo concreto. Mencionaste un tal Robert Jenkins que podría haber sido cómplice. Sí, era el asistente de Hugo en Tyson Inversiones. Nora encontró su foto en las redes sociales y golpeó con su bolígrafo la mesa. Podría valer la pena contactar a este tipo Jenkins si Hugo realmente está involucrado en las travesuras y Jenkins lo sabe. Al respecto podría ser útil, pero ¿cómo lo encuentro? Eso me lo dejo a mí, Harry. Sonreí. Tengo un conocido en Portland que puede ayudarme con eso. Mientras tanto, me entregó una tarjeta de presentación. Aquí está mi número personal, llámame en cualquier momento si la situación se agrava. Salí de la oficina sintiéndome como si estuviera. Finalmente tomé acción en lugar de simplemente dejarme llevar por la corriente. Ahora tenía un plan y apoyo profesional. Cuando regresé a casa encontré a Hugo en la sala de estar. Estaba tumbado en el sofá viendo la televisión y comiendo patatas fritas directamente de la bolsa, dejando caer migas en la alfombra. «Oh, Thelma. ¿Has vuelto?» Ni siquiera giró la cabeza. «¿Puedes hacerme un sándwich? Me muero de hambre». Normalmente habría ido a la cocina en silencio, pero algo fue diferente hoy, tal vez hablando con Harry. Me dio confianza o tal vez solo estoy cansado de ser un felpudo. «No, Hugo, no lo haré», dije con calma quitándome el abrigo. «Hay todo lo que necesitas en la cocina, puedes hacer tu propio sándwich». Él miró hacia arriba desde la pantalla y me miró como si la mesa de la cocina hubiera hablado. «Lo siento por lo que dije, no te estoy haciendo una sándwich», repetí en el mismo tono tranquilo. «Acabo de regresar de la ciudad y quiero descansar». Hugo se sentó dejando a un lado la bolsa de papas fritas. «Thelma, ¿estás bien?» Su voz no sonaba preocupada sino molesta. «Eso no suena como tú». «Estoy perfectamente bien». Entré a la cocina. Sintiendo mi corazón latir con fuerza, estaba un poco cansado. Él me siguió y se detuvo. «La puerta donde has estado en la ciudad». Saqué una taza del armario encontrándome con un amiga Florencia. Había una nota sospechosa en su voz. «Ustedes dos se han estado viendo mucho últimamente». «Somos amigos desde hace 40 años, Hugo, es natural que nos veamos». Se miraban mucho el uno al otro. Me observaba preparar el té. Entrecerró los ojos. Algo en mi comportamiento lo alarmó, pero no pudo evitarlo. «Averigua qué fue lo que pasó». Los siguientes días transcurrieron en un extraño enfrentamiento. Ya no. Me apresuré a cumplir con cada pedido de Hugo cuando me pidió que lavara sus camisas. Le expliqué cortésmente que el lavado. La máquina estaba a su disposición cuando me ordenó que cocinara su comida favorita. Le sugerí que cocinara él mismo.
Fiona estaba confundida por mi nuevo comportamiento. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó cuando estábamos solos los dos en la cocina. Hugo dice que te has vuelto un poco raro. ¿Raro? Levanté las cejas porque yo no quiero ser sirvienta en mi propia casa, nadie te pide que seas criada. Ella se salpicó las manos. Está bien. Siempre te has ocupado de nosotros cocinando, limpiando y ahora de repente no te importa. No debería ser unilateral, Fiona. Traté de comunicarme con ella. Estaría feliz de ayudarte si me ayudas. Compartir responsabilidades es normal en una familia. Ella me miró con una expresión perpleja como si no entendiera las cosas simples que esa noche recibí. Mensaje de Harry Beston encontrado Jenkins, él aceptó hablar contigo mañana a las 2. Café de José, mi corazón latía más rápido, por fin pude obtener una prueba directa de Hugo. Maquinaciones, todo lo que tenía que hacer era averiguar cómo salir de la casa sin levantar sospechas. Llegó ayuda. Inesperadamente en el desayuno Nora anunció: abuela, recuerda que prometiste llevarme a la galería de arte, hay una nueva exposición allí. ¿Por qué no vamos mañana? Entendí su juego. Seguro, cariño, ¿qué tal a las 2? Genial, estaba tan emocionada que había querido ver el trabajo de artistas locales durante tanto tiempo. Hugo estaba absorto en su teléfono. No prestó atención a nuestra conversación. Fiona solo asintió, feliz de que Nora y yo hubiéramos encontrado algo que hacer. Al día siguiente mi nieta y yo fuimos a la ciudad, pero nos separamos en la parada del autobús. La biblioteca. Nora dijo: nos vemos aquí a las 4, es un trato. Le apreté la mano. Cuidado. Robert Jenkins era un hombre bajo y con sobrepeso, con cabello calvo y ojos tristes detrás de unas gafas, que se movía inquieto nerviosamente con su servilleta mientras me acercaba a su mesa en la parte trasera del café. El señor Jenkins le tendió la mano. Thelma Harrison, gracias por aceptar conocerme. De nada. Me estrechó la mano. Mano con un apretón de manos lánguido. El señor Beston dijo que quería hablar sobre Hugo Newman. Sí, me senté frente a él. Él es mi cuñado y tengo motivos para creer que estuvo involucrado en un fraude financiero en Tyson Investments. Jenkins se estremeció y miró a su alrededor como si temiera que nos estuvieran escuchando. Sí, no sé qué quiere oír, señora Harrison. Fue hace mucho tiempo y prefiero no recordar ese periodo. Señor Jenkins, me incliné hacia adelante. Hugo vive en mi casa, está manipulando a mi hija y mis nietos y planea apoderarse de mi propiedad. Necesito la verdad. Se quedó en silencio durante un largo rato jugueteando con su taza de café frío. ¿No tienes? No tenía idea de lo que era capaz, dijo finalmente en voz baja. Si se entera de que he estado hablando contigo no lo hará, dijo en voz baja. No lo hará, le aseguré que no lo diría. ¿Alguien sobre esta reunión? Jenkins respiró hondo. Bueno, sí, Hugo fue de hecho llevando a cabo una estafa en Tyson, creó una empresa de inversión fantasma y transfirió allí el dinero de los clientes, alrededor de $500,000 en total. ¿Y usted sabía de esto? No. De inmediato él negó con la cabeza. Yo estaba su asistente haciendo papeleo. Noté discrepancias en los informes, pero Hugo explicó que era una nueva inversión. Estrategia. Lo creí o quise. Él era mi jefe, ya sabes. Asentí sin interrumpiendo. Cuando todo salió casi me despiden junto con él. El único lo que me salvó fue que acepté cooperar con la investigación interna. Demostró que yo era solo un ejecutor, no sabía nada del plan criminal, pero no acudió a la policía. Tyson no quería publicidad, sonrió amargamente. Un escándalo podría minar la confianza de los clientes, así que todo estaba bien. Decidieron internamente que Hugo fue despedido y obligado a devolver parte del dinero y firmar un acuerdo. Acuerdo de confidencialidad a cambio de que la empresa no presentara cargos. ¿Usted tienes alguna prueba?, pregunté. ¿Tienes grabaciones de conversaciones? Jenkins guardó silencio por un momento y luego sacó una memoria USB del bolsillo de su chaqueta y dijo: aquí. La colocó sobre la mesa. Estas son copias de algunos de los documentos que he guardado por si acaso hay informes de transferencia de cartas de Hugo con instrucciones, capturas de pantalla de transacciones bancarias. No debería haber guardado nada de esto, pero seguro que lo tomé. La unidad flash siente que mis dedos tiemblan. Gracias, señor Jenkins, esto es muy importante para mí. Tenga cuidado, me advirtió. Hugo no es el tipo de hombre que pierde con dignidad. Cuando lo despidieron me amenazó y dijo que si decía una palabra. Lo siento, tendré cuidado, lo prometí y gracias de nuevo. Me desperté al día siguiente.
Mañana, con la firme decisión de acabar con este enfrentamiento, no más medias tintas ni insinuaciones, era hora de la acción directa. Harry Beston apoyó mi plan. El ultimátum es el único lenguaje que usa esta gente. Entiendo que dijo cuando lo llamé, tienes la prueba de que la casa está protegida legalmente, ahora necesitas presionar. Temo por mi hija y mis nietos. Hugo es impredecible, por eso necesitamos actuar con decisión. Cuanto más tardes, más tiempo tendrá para encontrar contramedidas. Elegí un momento en el que Fiona se había ido a trabajar y él. Los niños se habían ido a la escuela. Hugo estaba sentado en la sala de estar viendo las noticias en su tableta. Necesitamos hablar. Me quedé frente a él con los brazos cruzados sobre el pecho. Estoy ocupado. Ni siquiera levantó la vista. Importante. Hugo dejó el portapapeles a un lado mirándome lentamente con desagrado mal disimulado. Si estás hablando sobre mudarnos de nuevo. Esta conversación terminó. No, la conversación apenas comienza. Saqué una memoria USB. Saqué los papeles de mi bolsillo y los coloqué sobre la mesa frente a él. Son copias de documentos de Tyson Investments. Informes de transferencias de dinero a una empresa fantasma, cartas con sus instrucciones, extractos bancarios, un conjunto completo de evidencia de tus minaciones. Hugo palideció, se quedó mirando la memoria USB como si fuera una serpiente venenosa. ¿De dónde sacaste que su voz se redujo a un susurro? No importa qué. Lo que importa es que tengo los originales en un lugar seguro y si algo le pasa a esa unidad flash, las copias terminarán ahí. Con la policía. Se levantó lentamente del sofá, sus ojos se oscurecieron por la rabia. No me estás chantajeando, Hugo. Estoy protegiendo mi hogar y mi familia de ti. Nos quedamos uno frente al otro como dos duelistas antes de un disparo decisivo. Era más alto que yo, más joven, más fuerte, pero en ese momento me sentí invencible. ¿Qué quieres? Siseó finalmente él. Lo mismo que quería antes de que ustedes cuatro se fueran en 3 días. Imposible. Se salpicó las manos. ¿Dónde vamos a encontrar un lugar para vivir en 3 días? No es mi problema. 3 días, Hugo. El sheriff coronel Train tendrá esa información. Hugo caminaba de un lado a otro por la habitación tirándose del cabello, su compostura se estaba rompiendo. En las costuras. No sabes lo que haces, Thelma. Vas a destruir una familia, tu propia familia. No, Hugo, tú arruinaste a mi familia cuando decidiste usarme a mí y a mi casa para tus planes, cuando convertiste a mi hija en una obediente marioneta, cuando le enseñaste a mi nieto a despreciar a sus mayores. Se volvió bruscamente hacia mí. Fiona no te creerá, no. Incluso si le muestras esos documentos, ella está de mi lado. Puede que lo esté, pero el sheriff coronel Train y el juez. Y luego tendrás que explicarle a Fiona por qué estás sin trabajo nuevamente y por qué enfrentas una demanda que él revisó. Me miró con odio y quiso golpearme para destruirme, pero algo lo detenía, tal vez era el miedo. Las consecuencias. Está bien, dijo finalmente, nos mudaremos, pero no en 3 días. Necesito al menos una semana. 5 días, fingí no comprometerme. Más 5 días. Él asintió mirando más allá de mí. Pero ten cuidado, Thelma, te vas a arrepentir de esto. No sé qué has hecho, las amenazas no funcionarán, Hugo, tengo pruebas en tu contra y un abogado que conoce la situación. Si algo me pasa, esos documentos terminarán en la comisaría. Me di la vuelta y salí de la habitación sintiendo su mirada en mi espalda. Mi corazón latía como loco, pero yo no me permití mostrar miedo. Solo cuando la puerta de mi habitación se cerró detrás de mí me permití exhalar y hundirme en la cama. Temblando con todo mi cuerpo. Lo había logrado, había ganado la batalla, pero ¿a qué precio? Cuando Fiona regresó del trabajo, Hugo ya la estaba esperando. Pude escuchar sus voces apagadas desde la sala de estar habitación, pero no pude entender las palabras. Luego se escuchó el llanto de Fiona y el de Hugo. Con voz tranquilizadora, él seguía adelante con su plan de poner a mi hija en mi contra. En la cena, el ambiente estaba tan tenso que el aire parecía hormiguear. Fiona no miraba en mi dirección, sus ojos rojo por las lágrimas. Tristán me miró con enojo, aparentemente ya había estado allí. Contó la versión de Hugo de los hechos, pero Nora observó con una expresión ilegible. Tenemos noticias, Hugo anunció mientras todos se sentaban a la mesa. Vamos a movernos. ¿Qué? Donde Tristán apartó la mirada de su teléfono hacia Redwood. Recibí una oferta de trabajo allí. Mucho mejor que el que tengo aquí, pero en mi escuela, mis amigos, Tristán murmuró.
Redwood confundido tiene grandes escuelas. Hugo puso su mano sobre el hombro de su hijo. Harás nuevos amigos en poco tiempo. Además, no tenemos otra opción. La abuela nos está echando. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Los ojos de Tristán estaban llenos de indignación y los de Fiona de dolor e incomprensión. Nora se quedó mirando esperando mi respuesta. No te voy a echar, dije con calma. Solo pienso que es hora de que vivas por tu cuenta como una familia normal, pero ¿por qué ahora Fiona no puede soportarlo más? ¿Por qué? De repente porque tu madre decidió que ya no nos necesitaba. Hugo interrumpió sin dejarme responder. Al parecer nos habíamos convertido en una carga para ella. Eso no es cierto, Fiona, podemos hablar. En privado después de la cena te puedo explicar lo que Hugo sonrió. ¿Cómo has? He estado husmeando en mis asuntos. ¿Cómo contrataste a un detective privado para que me siguiera? Un investigador privado. No lo podía creer. ¡Qué mentira, Hugo! ¿Por qué lo inventas? Me lo estoy inventando, alzó la voz. Quien estaba reunido con mi ex colega que le estaba pidiendo información sobre mí. Fiona me miró con los ojos muy abiertos. Conmocionada. Mamá, ¿es cierto que has estado siguiendo a Hugo? Me di cuenta de que estaba atrapada. Si admitiera que he estado viendo a Jenkins, confirmaría la historia de Hugo si la negara. Mentiría. Me reuní con el señor Jenkins, finalmente lo dije, pero no contraté a nadie. Detectives, solo quería saber la verdad sobre por qué se mudaron tan repentinamente de Portland. Hugo se volvió hacia Fiona. Ella no confía en nosotros, nos espía, investiga nuestro pasado. ¿Por qué mamá estaba allí? Resentimiento en la voz de Fiona. No podrías simplemente preguntar. Lo hice muchas veces, pero nunca. Recibí una respuesta honesta y ahora tienes una. Hugo me miró con desafío, ¿verdad? Se vuelve más fácil ahora que has arruinado nuestras vidas con tus sospechas. Podría haberte contado todo sobre él. Maquinaciones sobre el $500,000 que había robado, sobre cómo planeaba apoderarse de mi casa, pero miré. Los niños, la asustada Nora, el enojado Tristán y yo no podíamos, no merecían semejante susto, no quería. No lastimé a nadie, solo quería proteger mi hogar y a mi familia. ¿De quién de nosotros? Fiona saltó de la mesa. Somos tu familia, mamá, la única que tienes. Fiona, por favor, hablemos con calma. ¿De qué hay que hablar? Ya tomaste una decisión. Nos vas a echar, ¿de acuerdo? Está bien, nos iremos, pero no esperes que las cosas sigan igual después de que ella huyó. La mesa. Hugo la siguió. Tristán me miró con desprecio y se fue también Nora. Y me quedé solo en el comedor. Los siguientes 5 días fueron como hostilidades. Hugo era un torbellino de actividad, llamando, haciendo arreglos, organizando la mudanza. Fiona empacó sus cosas llorando y acusándome de todos los pecados. Tristan's chat. Él mismo en su habitación solo sale para comer. Ignoró por completo mi existencia. Hugo trabajó en Fiona y Tristán. Metódicamente como un hábil manipulador, escuché fragmentos de sus conversaciones con su hija. Ella siempre ha estado en contra. Ella está celosa de nuestra felicidad. Ella quiere controlarte. Con Tristán él era aún más directo. Tu abuela está loca. Solo piensa en ella misma. A ella no le importa nuestra familia. Intenté no reaccionar a las provocaciones, pero cada palabra me golpeó donde más dolía. Fue especialmente doloroso ver a Fiona, mi única hija, cada vez más distanciada de mí. Ella evitaba estar sola conmigo, respondiendo con una sola palabra si intentaba hablar. Solo Nora seguía siendo mi aliada silenciosa. Ella me ayudó con las tareas del hogar, me habló cuando nadie más podía oír y una vez incluso dejó una nota en mi almohada. Todo estará bien, estoy contigo. El 5.º día temprano en la mañana. El camión de mudanza se detuvo en la puerta de la casa, el mismo que había traído sus pertenencias en octubre ahora era. Mientras los transportaba, Hugo supervisaba la carga y daba órdenes a los transportistas. Su rostro estaba pétreo mientras caminaba. Más allá de mí, Fiona estaba preocupada por ver si habían olvidado algo. Tristán estaba sentado en el auto mirando su teléfono. Nora era la única que ayudaba a todos y se tomaba el tiempo para acercarse a mí. Abuela, dijo suavemente para que nadie la oyera, vamos a Redwood, es a 2 horas de aquí. Conseguí la dirección por si acaso. Gracias, cariño, ten cuidado y recuerda que mi casa siempre está abierta para ti. Cuando todas las cosas estaban cargadas.
Es hora de decir adiós. Hugo me dio un gesto frío y se subió al auto. Tristán no. Incluso salió a despedirse. Fiona se quedó en el umbral arrastrando torpemente los pies. Pie a pie. Bueno, ella no me miró a los ojos. Nos vamos, Fiona. Yo nunca. Estaba destinado a hacerte daño, todo lo que he hecho, ¿no? Mamá, ella levantó la mano para detenerlo. Yo no quiero discutir esto ahora, tal vez más tarde cuando las cosas se hayan calmado. Por supuesto, asentí tragándome las lágrimas. Lo que sea que digas, ella finalmente. Ella me miró y pude ver el dolor en sus ojos, pero también la confusión. Una parte de ella tal vez se estaba dando cuenta de que no fue tan sencillo como Hugo imaginó. Cuídate, mamá, dijo. Y me abrazó torpemente. El abrazo fue breve y formal. Te llamaré cuando estemos instalados, te llamaré. Estaré esperando, asentí sabiendo que esa llamada podría no llegar nunca. Nora me abrazó. Susurrándome sinceramente al oído, te enviaré un mensaje de texto tan pronto como pueda. Luego corrió hacia el auto donde los demás la estaban esperando. Me quedé en el porche viendo cómo la camioneta de Hugo salía. El patio seguido por el camión con sus cosas mientras los autos desaparecían en la esquina. Caminé lentamente de regreso. Entré en la casa, mi casa que solo me pertenecía a mí otra vez, también estaba tranquilo adentro. Tranquilo después de meses de ruido constante. Caminé por las habitaciones notándola. Señales de la presencia de la familia de Fiona, los estantes vacíos donde se encontraban las figuritas de Gaddy, la pared sin el enorme televisor de Hugo. Las manchas que dejó Tristán en la alfombra de la habitación de Nora estaban especialmente vacías. Me llevé todos mis dibujos y dejé solo las paredes vacías. Volví a la sala de estar. Y me senté en mi vieja silla de mimbre que había vuelto a ocupar su lugar de honor junto a la chimenea. La victoria debería. Me hubiera traído alivio, pero en cambio solo sentí amargura. Había defendido mi hogar. Pero había perdido a mi familia. En el silencio de la casa me permití llorar por primera vez en mucho tiempo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas y no traté de contenerlas. Lamenté no solo la ruptura con mi hija, pero también el hecho de que nunca había habido una verdadera intimidad entre nosotros, incluso antes de que llegara Hugo. Fiona siempre había mantenido su distancia, siempre buscando la aprobación de los demás. El timbre del teléfono me sacó de quicio. De mis pensamientos sombríos fue Florence. ¿Cómo estás?, preguntó sin preámbulo. ¿Se fueron? Sí, me sequé las lágrimas justo ahora. ¿Y cómo te sientes? Vacío, como si hubiera ganado la batalla pero perdido la guerra. La voz de Thelma. Florence se puso serio. Hiciste lo correcto, ese hombre te usó, no pararía hasta. Él tenía tu casa, lo sé, pero Fiona todavía no lo entiende, cree que fui yo quien pateó. Lo sacó por despecho. Dale tiempo. Florence sugirió que cuando esté lejos de la influencia de Hugo, tal vez comience a veo las cosas con más claridad. Espero que tengas razón, mientras tanto estoy solo otra vez. No seas tonta, resopló Florence, me tienes a mí y a otros amigos y a Nora. Esa chica está claramente de tu lado. Ella tenía razón. Tenía apoyo. No estaba completamente solo. Y sin embargo, al mirar las habitaciones vacías donde una vez vivió mi familia, no pude evitar sentir una sensación de pérdida por la noche. Mientras estaba preparando la cena solo para mí, llegó la primera carta de Nora. Abuela, ya llegamos, el apartamento está pequeño pero está bien, papá todavía está enojado, mamá está llorando, Tristán te culpa por todo lo que te extraño, escríbeme cómo estás. Te respondí tratando de. Sonaba alegre y optimista. No quería que Nora se preocupara más por mí. Le aseguré que todo estaba bien. Que ella siempre podía venir a visitarme cuando quisiera. Antes de irme a la cama salí a la terraza y miré hacia arriba. En el cielo estrellado la misma vista de siempre, pero por alguna razón parecía diferente. Tal vez porque ahora lo estaba mirando con otros ojos, los ojos de alguien que había pasado por una batalla y sobreviví, pero no salí ileso. Había protegido mi casa. Mi hogar era mío otra vez, pero el precio de esa victoria fue alto y sin embargo, mientras yo recordé la conversación que escuché de Hugo, sus planes para mi propiedad, sus palabras despectivas sobre mí, sabía que si hubieras hecho lo correcto, no puedes dejar que la gente se aproveche de ti, incluso si esas personas son tuyas.